Hola, ¿cómo están? Yo aquí presentándome con ustedes. Mi nombre es Mari Carmen, abriendo este nuevo, mi canal, para que me conozcan de todo lo que yo hago y a lo que vine a platicar con todos y cada uno de ustedes, de lo cual me da mucho gusto hacer. Es muy necesario, a veces uno siempre calla muchas cosas, pero bueno, vámonos al punto que quiero decirles directamente a ustedes que me están viendo, oyendo, y ustedes, y ya si me darán alguna opinión, me dirán y yo les platicaré parte de mi vida, que tengo mucho, pero mucho que contar, mucha historia. La primera pues es que mis padres, mis abuelos, mejor dicho, por parte de mi papá, pues el abuelo era español y la abuelita de Toluca. Por parte de mi mamá era de Orizaba, Veracruz. Y así fue como luego ya se conocieron mis padres. Ellos estuvieron en la revolución con los zapatistas. Por parte de mi papá, los abuelos, ellos estuvieron aquí viviendo en Toluca, porque por eso así se conocieron. Y entonces ya cuando mi papá y mi mamá se conocen, pues procrearon 10 hijos, por lo cual vivimos todos. Mis papás se llamaba Jesús y mi mamá Lucía. Mi mamá murió pero muy joven, a los 38 años, porque en aquellos tiempos era de que tenía que tener hijos tras hijos tras hijos, y tuvo, nos quedamos 10, pero fallecieron 3, seríamos 3 hermanos, porque se decía que si no se tenía tantos hijos, pues era pecado. 13 hijos, porque eran las costumbres, o si no tenían tantos hijos, pues era pecado no tener tantos hijos continuos. Entonces mi mamá pues se debilitó mucho y falleció joven, a los 38 años. Bueno, de ahí ya, pero mucho antes de eso, de que mi mamá murió joven, yo soy originaria de Monterrey, Nuevo León. Nací en 1958. Soy una jovenzuela, una pimpolluela. Y la forma como mi papá conoció a mi mamá en un viaje a Orizaba, Veracruz. Pero mi papá ya había tenido un primer matrimonio. De ese matrimonio tuvieron 3 hijos con su primera esposa. Y mi papá, como viajaba pues, por muchos lados de México, ahí en Orizaba, Veracruz, fue cuando conoció a mi mamá. Y de ahí ya nacimos todos los hermanos que estamos ahorita. En Monterrey, a mi papá lo acusan de algo que él nunca cometió. Pero mi mamá tenía mucho miedo, mucho temor que le pasara algo, y se vinieron para acá al DF. Yo tenía 3 años. Llegamos aquí al DF en el 63, si no me equivoco. Y entonces de aquí ya nace otra hermanita, la más chica, pero ya en el último embarazo mi mamá se pone muy grave y muere, falleció. Y de ahí pues ya nos quedamos solos, se puede decir que solos, porque mi papá se tenía que ir a trabajar para mantener 10 hijos. Bueno, de lo que yo recuerdo vagamente de lo que vivimos en Monterrey es que vivíamos, pues éramos gente de económicamente bien. ¿Te acuerdas por dónde vivían? En Pablo de la Garza, vivíamos en Pablo de la Garza. Ahí vivíamos, y eso lo sé por las pláticas que se llevaban a cabo en el tiempo que mi papá vivía, las hermanas mayores, por eso lo recuerdo, pero yo estaba muy chica para recordar más. Lo único que recuerdo que mi hermana, una de mis hermanas mayores, me tenía en esa casa, muy bonita casa, porque mi papá era de comprar cosas nuevas. Él siempre a mi mamá, su casa muy bonita, todo nuevo, era cada fin de años. Él tiraba, ahora sí como dicen, tiraba la casa por la ventana. No había
escatimaba mi papá en comprar cosas todo nuevo, todo de buen gusto. Y ya de eso es lo que yo me acuerdo de lo que vivimos en Monterrey. Cuando mi papá, nos tuvimos que salir de Monterrey, pero esa es otra historia, después se las contaré. Nos tuvimos que salir de Monterrey, yo recuerdo que nos venimos al DF en un tren. Y recuerdo a ese perro con motitas, con esos perros, ¿cómo se llaman? Pero era un perro galgo que tiene muchas manchitas. Pues manchado. No, pues era un perrito blanco con lunares, no recuerdo de qué raza era. Y todas las maletas, todo lo que se metió en ese vagón, el perro nos siguió. Se tuvieron que salir rápido de Monterrey. Nos tuvimos que salir de emergencia porque mi mamá estaba muy temerosa. Que les vuelvo a repetir, esto es otra historia, se las contaré con más calma, recordando. ¿Y cuántos años, ahorita que ya estás más consciente, tenías tú cuando se fueron de Monterrey todos? Cuando nos salimos de Monterrey, yo tenía 3 años. 3 años, estaba chica, porque vagamente les digo que me acuerdo que ¿Unos 3 años? 3 años. Sí. Y yo recuerdo vagamente que que veníamos que nos subimos en el vagón y el perro se ve a lo lejos en la vía como viene corriendo y corriendo queriéndose subir al vagón, pero pues ahí se fue, vimos cómo se iba alejando el perrito y se quedó ahí, se quedó corriendo, pero pues cuando iba a alcanzar el tren. Eso es lo que tengo en mi mente cuando yo tenía 3 años. Todos son recuerdos muy vagos, Muy pero vagos. sí tienes algunos. Pero sí tengo algunos en mi mente de ese momento, de ese perro, porque se me quedó pero muy marcado, me marcó mi vida. ¿No sentiste como un sentimiento de tristeza o no sabías qué pasaba? De angustia. ¿Sabías qué pasaba en esos momentos? Pues no, como niña pequeña, pues decía yo, qué padre, vamos a salir de viaje, o la emoción de un niño, era una niña que no recuerda eso exactamente, pero del perro sí me acuerdo. De ese perrito sí me acuerdo cómo iba, corre tras las vías, en las vías del tren, nunca lo alcanzó. Y eso fue lo que yo me quedé por mucho tiempo recordando como niña. ¿Y cuántos hermanos se salieron junto contigo allá de Monterrey? Pues cuando nosotros nos salimos de Monterrey, ya éramos 9 hermanos, porque mi mamá llegó embarazada de mi hermana, la más chica, y la tuvo aquí en el DF, en México. Bueno, en México es todo, ¿verdad? Pero me refiero yo aquí en el Distrito Federal, nació mi hermana, la más pequeña. Y y así estuvimos, y después se embarazó del hermanito, y que se llamaba Martín, así se le puso el nombre antes de que muriera, porque murió junto con mi mamá. Y eso también lo tengo muy presente cuando se estaba velando a mi mamá. Estábamos pequeñas y mi papá nos cargó. Entonces les digo que mi mamá muere, y vivimos mucho tiempo, yo creo 2, 3 añitos, para mí era mucho. Vivimos en una vecindad, acá por el rumbo no puedo decir de ese rumbo de vecindad, aquí en el Por DF. acá, por una... Y estaba mi papá esa mañana, sale con mi mamá a la Conasupo. Se fue a la leche a la Conasupo. El velorio de mi hermano fue junto con mi mamá, porque mi hermano falleció, el bebé nació y mi madre muere, y igual el niño muere. Entonces en el mismo féretro se estuvieron velando los dos. Entonces tu mamá se murió con tu hermano. Mi papá para verlo. Así es, mi hermano murió. Puntualizar de parte de mi historia, porque pues voy a ir contando varias historias. Tengo mucho que contarles, platicarles, desahogarme. Y lo quiero llevar en orden. Si ahorita yo sé, porque apenas estoy empezando mi canal, pues sí va a haber cositas que las repita, que diga yo, eso sí ya lo dije, eso no lo dije. Quiero llevar un orden, ¿me entienden? Para platicarles, porque yo sé que por este medio puedo platicar miles y miles de cosas, se pueden identificar algunos. Yo estoy segura de eso, va a pasar, muy segura, y por eso yo quiero platicarles la historia de vida
Y lo algo muy importante, pero muy, muy importante en mi vida, lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque hoy es Dios en mi vida. Es el fin de la historia de este canal, de este blog, de cómo y de lo que Dios hace con una persona como yo, porque tengo mucho que platicarles, no tienen idea de cuánto. Y la verdad yo lo abrí este canal para que se identifiquen muchas personas, muchos niños que en este momento pueden estar sufriendo una pérdida de un ser querido o que ya no lo tienen. Por eso abrí este canal y espero que sea de su agrado y pues adelante. Y voy a continuar en esto. Más hermanos, porque tengo muchos hermanos que todavía por la gracia divina de Dios estamos aquí porque Dios tiene planes para todos. No lo vemos así porque muchos están lejos de Dios. Yo no digo que esté muy cerca porque le fallamos a Dios todos los días. Fallamos. Entonces, bueno, entonces cuando ya llegamos aquí al DF, mi mamá venía ya embarazada de mi hermana Patti, que es la más chica. Entonces pasa el tiempo y se vuelve a embarazar de mi hermano, de mi hermanito que falleció junto con ella cuando eso fue en el 63. En el 63 yo tenía que 3, 4, ya iba para 5 años. Y recuerdo que mi madre se la lleva muy temprano a mi papá a la Conasupo y ya mi mamá ya no regresó porque le vino el trabajo de parto y mi papá se la llevó al hospital y ya cuando llegó mi papá ya danos la noticia a las hermanas mayores, a mi hermana María de los Ángeles le dio la noticia. Y de mi mamá me acuerdo, tengo una anécdota de mi mamá cuando antes de que se fuera al hospital y todo, estábamos en la cocina de esa vecindad, una cocina muy pequeñita, recuerdo muy bien, y y estaban haciendo tortillas, eso es lo que recuerdo, tengo recuerdos, ese es el que recuerdo. Y cuando salimos de Monterrey y recuerdo, les digo que cuando mi mamá estaba guisando las tortillas junto con mi tía abuela, yo andaba en el patio cargando a mi hermana Patti, la más chica, porque ya estaba en este mundo mi hermana y mi mamá ya estaba embarazada de mi otro hermano que murió. Y me acuerdo que tiré a mi hermana de cabeza, ¡pum! La tiré porque la quería cargar yo también estaba chica. Entonces mi mamá era muy, pero muy tierna, mi mamá muy cariñosa, y recuerdo que me toma de la mano y me dice, ven hija, ven, siéntate aquí, en una sillita que tenía para niños en la cocina, y me dice, toma una tortillita, hija. Y ya me le dice a mi tía, abuela, dale la tortilla, tía, por favor. Y ya me da la tortilla con manteca y sal, qué rico me supo. Esa tortilla y ese taquito jamás en la vida lo voy a olvidar porque fue una de las cosas que mi mamá hizo antes de partir de este mundo. Y entonces pues ya de ahí pasan los meses que corresponden a un embarazo y ya mi mamá se va el día que le toca irse a la maternidad. Pero bueno, nosotros no sabíamos que se había ido a la maternidad, nada más nos dijeron que se había ido a la CONASUP y que de ahí se había puesto ya con dolores de parto y que mi papá se la llevó, y de ahí ya después nos traen la noticia que mi mamá no resistió y falleció. Y junto con ella falleció el hermano que estaba mi mamá esperando. ¿Qué fue lo que pensaste cuando te enteraste que se murió tu mamá? ¿Qué fue lo que pensé? Pues no pensé muchas cosas, nada más. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 4 o 5 años, ya estaba chica todavía. Lo único que también me marcó en ese tiempo fue que miré al cielo y como niños, pero antes de que mi papá nos dijera,
yo miré al cielo y vi una nube. Vi una nube que tenía forma de una persona y como tomando de la mano a un niño. Así fue como vi esa nube. Y es lo que fue lo que yo recuerdo de mi mamá, porque no tengo muchos recuerdos más que cuando salimos de Monterrey, del perro que venía corre y corre en las vías del tren, queriendo alcanzarnos, cuando mi mamá me preparó ese taquito con manteca y sal muy rico, y que me habló con mucho cariño y me dijo que tuviera cuidado de mi hermanita, la más pequeña, y me sentó y nunca me regañó. Eso es lo que a mí me, bueno, es lo que recuerdo de mi mamá. Esas dos cosas fueron las que marcaron parte de mi vida. Esos recuerdos de mi mamá tengo muy, cuando los platico los recuerdo con mucha, como si lo estuviera viviendo. Y cuando me enfermé también, que me dio bronquitis, algo así, y que yo veía conejitos rosas y azules, y también mi mamá estuvo ahí toda la noche, bueno, estuvo cuidándome. Y esos son los únicos recuerdos que tengo de ella. Y ya de ahí ya empezó... ¿Qué siguió después de que se enteran que fallece? ¿Qué siguió después? Pues todo fue un caos, porque gente que conocía a mi mamá, los niños se iban a quedar solos, 10 hermanitos, chiquitos, quién los iba a ver, quién los iba a cuidar. No, toda la gente que pues en ese momento estaba sintiendo, compartiendo nuestro dolor, nuestra desesperanza, ¿cómo decirlo? Que nos veían, ¿cómo puedo decirlo? Nos veían muy desamparados, se quedaron huérfanos. Estos niños se quedaron huérfanos. ¿Cómo le van a hacer? A mi papá le decía a mucha gente, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Qué se le ofrece? No se preocupe. Entonces mi papá pues estaba mal. Mi papá también quedó viudo muy joven. Parece que 42 años, 41. Él estaba joven. ¿De tu papá qué te acuerdas en ese momento? Que estaba muy triste. Muy triste, y se nos quedaba viendo a todos así, nos iba recorriendo con la mirada, mucho se nos quedaba viendo a los más chicos, y se metía las manos a la bolsa y decía, híjole. Y ya después pues ya hacer los trámites, que hoy ya entiendo que era lo que andaba haciendo la gente que andaba con mi papá, en este caso mis hermanas las mayores, anduvieron ayudando a mi papá para tramitar los papeles o lo que se tiene que tramitar para poder traer a mi mamá a velarla al lugar a donde estábamos viviendo. Y ya llegaron como en la tarde, noche, con el féretro, y ya se veló en una de las salas de una vecina que nos prestó el espacio a mi papá. Y ya todos ahí, había muchísima gente porque pues estimaban a mi papá y a mi mamá. Siempre hubo gente que los ayudó de alguna manera u otra. Entonces, ya se veló a mi mamá, mi papá, las más chicas nos carga para que la viéramos, que estaba ya ahí dormida, el sueño eterno. Y en los pies de mi mamá estaba mi hermano. Ahí estaba mi hermano y pues de eso me recuerdo. Claro que tengo más recuerdos, pero no me quiero profundizar porque lo quiero platicar tranquila, porque así debe de ser, porque ya sé que pasó mucho tiempo de esto que platico. Muchos años, 60 años de esto que pasó. Yo tenía 4. Entonces, pues ya de ahí, ya al otro día, pues, que se la llevan a sepultar ya. Entonces mi hermana Margarita, que éramos una de las más pequeñas, nos quedamos en el quicio de la puerta de la vecindad, en la calle, viendo cómo toda la gente se iba y ya metieron el féretro en la carroza. Pues yo veía un carro, pero pues muy vagamente veía el carro, veía gente, todo así como que pasa en cámara rápida, como si fuera un sueño. Y yo decía que era un sueño porque yo que pensaba que iba a volver a ver a mi mamá. Y decía, es un sueño, mañana viene mi mamá. Al rato llega mi mamá.
y me va a hacer mi taquito con sal y manteca. Y yo así pensaba, pero pasaba el tiempo y pasaron los días, las noches, y pues no, ya no llegó mi mamá, porque así lo quiso Dios, así fue su voluntad. Y ya nos quedamos, y de ahí ya mis hermanas, les vuelvo a decir, mis hermanas las más grandes nos cuidaron, le hicieron de mamá, porque pues también mi papá se iba a trabajar. Tengo 9 hermanos, conmigo somos 10, todavía estamos aquí, porque así ha sido de amoroso Jesucristo con nosotros. Cruz es la mayor, y en ella siempre vi a un gran ser humano. Mi hermana Coselena, siempre compartiendo, siempre dando. María de los Ángeles es la que sigue de mi hermana Cruz. María de los Ángeles tomó la batuta como si fuera la hermana mayor. Ella nos daba de comer, nos cuidaba, nos llevaba a la escuela, estaba al pendiente de lo que nos pedían en la escuela. Siempre estuvo ahí mi hermana para nosotros, siempre, siempre, siempre viendo por nosotras, las más chicas. Ella se hacía cargo de como lo hubiese hecho mi mamá. Jesús, mi hermano Jesús, un hermano muy, muy noble y muy confundido, porque a él le tocó ver morir a mi mamá. A él le tocó ver estar ahí con ella el día que murió. Su último aliento de vida lo vio mi hermano. Y él sí me recuerdo que lloraba, no paraba de llorar mi hermano. Él se sentía con esa responsabilidad, sentía que podía haber hecho algo más por mi mamá, pero no fue cosa de él, fue cosa de que Dios así lo decidió. Alejandro, rebelde, mi hermano muy rebelde, muy rebelde. Bueno, rebelde pero con causa, pero también muy buen hermano, siempre procurándonos, eso sí. Que coman mis hermanas, ándeles, porque coman pescado, decía, porque él decía a mi hermano que teníamos que comer mucho pescado para que estuviéramos fuertes. De mi hermana, güera, la fuerte de la casa, siempre cuidándonos, jugando a que éramos changuitos, y siempre muy juguetona mi hermana, igual Juan Manuel, muy juguetón, muy cariñosos. Mi hermana Margarita, protectora también, muy protectora, siempre queriendo defendernos de lo que ella sentía que era injusto. Rosita, pues Rosita era una de las más chicas. Patti pues tenía un añito, y es buena hermana también mi hermana Patti. Rosita muy callada, pero en el momento que siempre se le necesitaba nos ayudaba, nos apoyábamos mucho. Esos 10 hermanos nos apoyábamos muchísimo, nunca nos dejamos solos. Y ahora tampoco, porque pues ya grandes menos. ¿Y con qué fin empecé este canal? Es muy simple. Les quiero decir que lo que Dios ha hecho en mi vida es maravilloso, es grande, porque dice su palabra en 2 de Corintios 1, 3, 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Qué les digo con esto? Que cuando yo quedé huérfana y quedamos huérfanos todos mis hermanos, nosotros sentíamos que todos caminaban rápido, que todos, bueno, yo en lo personal yo los veía que iba a cámara rápida todo, y que yo lo pensaba que era un sueño, que era una pesadilla, pero ahí estuvo Dios conmigo, y el cual me consoló, dice aquí, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si alguien en este momento ha perdido a un ser querido, que no se olvide que Dios está con él. Por medio de su palabra, de nuestro Señor Jesucristo, Él está con nosotros. Yo de niña no lo entendía. Cuando hoy sé de dónde me sacó Dios, de dónde me levantó, de dónde me dijo no estás sola. Fue mi Padre
el que me quiso, y para Él sea la gloria y la honra. Y le doy gracias a Dios porque me hizo saber que no eran mis fuerzas, no fue mi valentía, sino que dice su palabra, que nos esforcemos y seamos valientes. Y con ese valor que Dios me ha dado, yo les platico parte de mi vida, que todavía me falta platicarles más, de lo que Dios ha hecho en mi vida y seguirá haciendo, porque Él es el Rey. A Él sea la gloria y la honra, y muchas gracias por verme. Les pido que compartan este video y muchas gracias por toda su atención. Abrazos a todos, a todos. Nos vemos luego. Thank you.